La rescató del cañón, pero su sangre apache cambiaría su destino para siempre. Daniel avanzaba con cuidado entre las rocas del cañón, sintiendo el calor del sol sobre su espalda y el polvo que se levantaba a cada paso. Había recorrido muchos senderos difíciles antes, pero ese cañón parecía tener vida propia, como si quisiera desafiarlo. Sus botas golpeaban la piedra, y el eco de cada paso le recordaba que estaba solo. A veces, se detenía para estudiar las marcas en las rocas, las grietas del terreno, cualquier señal que le indicara la ruta más segura. Sabía que un descuido podía costarle caro. Mientras observaba un estrecho paso entre dos enormes formaciones rocosas, un grito le llegó desde abajo, un sonido que parecía mezclarse con el viento. Daniel se tensó. Era un grito desesperado, cargado de miedo, y su instinto le dijo que no podía ignorarlo. Sin pensarlo, bajó por el sendero con cuidado, midiendo cada movimiento, cada agarre en las piedras. Al acercarse, vio a una joven atrapada entre un derrumbe de rocas pequeñas. Sus manos buscaban apoyo, y sus ojos reflejaban miedo y sorpresa. Daniel notó de inmediato algo especial en ella, su mirada era intensa, fuerte, como si tuviera una determinación que no coincidía con su aparente fragilidad. Sin perder un segundo, buscó una cuerda en su mochila, mientras evaluaba cómo liberarla sin que más piedras cayeran sobre ella. «No te muevas», le gritó, con voz firme pero calmada. La joven lo miró, dudando, pero luego asintió con un movimiento rápido de cabeza. Daniel sujetó la cuerda a una roca segura y descendió con cuidado. Cada piedra que caía hacía vibrar su corazón, pero no podía retroceder. Sus manos fuertes atraparon la de la joven, y con un esfuerzo conjunto lograron sacar las piedras que la retenían. Cuando finalmente estuvo a salvo, se apoyó contra una roca, respirando con dificultad. Daniel también estaba agotado, pero había algo en ella que lo hizo sonreír. «Gracias», dijo la joven, su voz temblorosa, pero llena de gratitud. «No hay de qué», respondió él. «¿Estás herida?» Ella revisó sus brazos y piernas, encontrando solo rasguños leves, aunque su ropa estaba rota por la caída de piedras. Daniel la ayudó a levantarse y la sostuvo mientras la guiaba hacia un lugar más seguro. Mientras caminaban, Daniel notó detalles que antes no había visto, su cabello oscuro y brillante, su piel bronceada por el sol, y una fuerza silenciosa en cada movimiento. Intentó iniciar una conversación para calmar la tensión. «Me llamo Daniel», dijo. «¿Y tú?» «Aileen», respondió ella. «Gracias por salvarme». Daniel asintió, observando el cañón que se extendía ante ellos. Sabía que salir de allí no sería fácil, el terreno era traicionero, y el sol no daba tregua. Pero ahora no estaba solo. Aileen, a pesar del miedo inicial, caminaba con determinación, siguiendo cada paso de Daniel con confianza. A medida que avanzaban, Daniel comenzó a notar que Aileen parecía conocer ciertos caminos, ciertas rocas que podían servir de apoyo. Era como si sus movimientos tuvieran una guía interna, una intuición que él no poseía. Esto le causó sorpresa y curiosidad. ¿Cómo podía alguien tan joven moverse con tanta seguridad en un lugar tan peligroso? ¿Siempre caminas por cañones así?, preguntó él, intentando sonar casual. «No siempre», respondió Aileen. «Pero conozco estas tierras. Mi familia me enseñó a respetarlas, a escucharla». Daniel asintió, impresionado. Había conocido gente valiente antes, pero Aileen parecía tener un vínculo especial con la tierra, un respeto profundo que él apenas comenzaba a entender. A cada paso, el cañón parecía abrirse más ante ellos, como si reconociera su determinación y les permitiera avanzar. Sin embargo, no todo era tranquilidad. A lo lejos, escucharon el sonido de piedras cayendo. Daniel se tensó, no eran simples desprendimientos naturales, alguien o algo se movía cerca. Señaló a Aileen que se agachara detrás de unas rocas grandes. Juntos observaron, respirando en silencio. «¿Ves eso?»,
susurró Daniel, señalando unas sombras que se movían entre los arbustos secos. No estamos solos. Aileen frunció el ceño, pero no mostró miedo. En cambio, evaluó la situación con rapidez, señalando un sendero alternativo que subía por un costado del cañón. Si tomamos ese camino, podemos evitar que nos encuentren, dijo. Sígueme. Daniel no dudó. Confiaba en ella, aunque apenas la conocía. Juntos comenzaron a ascender por el sendero, esquivando piedras sueltas y raíces que podrían hacerlos caer. Cada paso requería concentración, pero Daniel sentía que estaba aprendiendo algo nuevo. La paciencia, la observación y la conexión con el entorno eran tan importantes como la fuerza física. Durante la subida, Aileen compartió fragmentos de su vida. Habló de su familia, de la tribu que la había criado y de cómo le enseñaron a sobrevivir y respetar la naturaleza. Daniel escuchaba fascinado, notando que cada palabra revelaba un mundo que él apenas podía imaginar. Nunca había conocido a alguien como tú, dijo Daniel, con una mezcla de admiración y curiosidad. Tienes un don para este lugar. Aileen sonrió levemente, pero su mirada permaneció seria. No es un don, dijo. Es aprendizaje, respeto y atención. La naturaleza siempre habla, solo hay que escuchar. Daniel asintió, sintiendo que había algo profundo en esas palabras. No solo la había rescatado físicamente, sino que también comenzaba a aprender de ella, a comprender que la valentía y la fuerza no siempre eran visibles a simple vista. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron un punto más seguro. Desde allí, podían ver gran parte del cañón, las rocas, los senderos y los riscos que habían atravesado. Daniel se recostó, respirando profundamente, mientras Aileen se sentaba a su lado. Gracias por guiarme, dijo él. Sin ti, habría sido más difícil salir de allí. Y gracias a ti por rescatarme, respondió ella. No todos lo habrían hecho. Ambos sonrieron, un momento breve pero cargado de un entendimiento silencioso. Habían sobrevivido a un desafío peligroso y, en el proceso, habían comenzado a formar un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Mientras el sol comenzaba a bajar, pintando el cañón con tonos naranjas y rojos, Daniel pensó en lo impredecible que podía ser la vida. Un simple paso en falso lo habría llevado a la caída, un grito distante lo había llevado a Aileen. A veces, los encuentros más inesperados eran los que podían cambiarlo todo. Aileen, por su parte, miraba el horizonte con atención. Sabía que su vida no volvería a ser igual, que la presencia de Daniel significaba algo más que un rescate físico, alguien había entrado en su mundo, y esa conexión empezaba a dibujar un nuevo camino, lleno de desafíos, aprendizaje y quizá, confianza mutua. La noche caía lentamente, y mientras el aire se enfriaba, ambos comenzaron a preparar un pequeño campamento. Daniel encendió un fuego con cuidado, y Aileen reunió algunas piedras para protegerlo del viento. Había una sensación de calma, pero también de alerta, sabían que el cañón todavía tenía secretos, que cada sombra podía ocultar peligros. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió algo que no había experimentado en sus largas travesías en solitario, compañía real, alguien con quien compartir el miedo, la emoción y el asombro por el mundo que los rodeaba. Y Aileen, observando el fuego, sintió que su vida también comenzaba a tomar un rumbo inesperado, uno que ya no podía controlar por completo. El cañón era enorme, desafiante y lleno de secretos. Pero mientras Daniel y Aileen permanecían juntos, enfrentando el terreno y el peligro, se dieron cuenta de que quizás, solo quizás, no estaban tan solos como creían. Algo había cambiado desde el momento en que se encontraron, sus destinos comenzaban a entrelazarse, y ninguno de los dos podía imaginar todavía cuánto cambiaría eso sus vidas. El sol había desaparecido detrás de los altos riscos del cañón, dejando un cielo teñido de tonos rojizos y violetas. La noche caía lentamente, y el frío comenzaba a notarse en el aire.
Daniel y Ailén se acomodaron cerca del fuego, cuyas llamas danzaban con un calor acogedor que contrastaba con la inmensidad fría del cañón. El silencio entre ellos no era incómodo, más bien, era un espacio de observación, de curiosidad mutua. Daniel rompió el silencio, aunque con cuidado, para no incomodar a Ailén. ¿Siempre has vivido cerca de estos cañones?, preguntó, su voz suave pero cargada de interés. Ailén inclinó la cabeza, observando el fuego antes de responder. No exactamente. Mi familia se movía mucho, siguiendo las estaciones, buscando lugares seguros y alimentos. Aprendí a leer la tierra, los ríos, el viento, todo tiene un significado. Daniel escuchaba atentamente, sorprendido. Nunca había pensado en la naturaleza de esa manera, como un lenguaje que podía enseñarle a sobrevivir. Debe ser difícil, dijo. Vivir siempre alerta, siempre atento a lo que te rodea. Al principio sí, respondió Ailén. Pero luego aprendes que eso te da fuerza, que hace que cada paso que das sea consciente, que cada decisión sea importante. La vida depende de eso. Daniel asintió, sintiendo que había mucho más en Ailén de lo que había percibido durante el rescate. No era solo su valentía física, sino también su conocimiento, su inteligencia y esa intuición que parecía guiarla incluso en el terreno más peligroso. Cada palabra suya revelaba un mundo distinto, uno que Daniel apenas empezaba a comprender. Mientras hablaban, el sonido del viento entre las rocas los acompañaba, mezclándose con los ruidos lejanos de la fauna nocturna. Ailén se levantó y comenzó a recoger algunas ramas secas para mantener el fuego encendido. Daniel la observó, notando la precisión de sus movimientos, la calma que irradiaba incluso en un entorno tan hostil. ¿Tu tribu siempre vivió aquí?, preguntó Daniel con curiosidad. ¿O te entrenaron para sobrevivir en cualquier lugar? Ailén se sentó de nuevo, cruzando las piernas junto al fuego. Mi tribu siempre estuvo cerca de los ríos y montañas, pero nos enseñaron a movernos, a adaptarnos. Cada lugar tiene su espíritu, y nosotros aprendemos a escucharlo. Su mirada se fijó en Daniel, como buscando asegurarse de que comprendiera la importancia de sus palabras. No es solo sobrevivir, es respetar y aprender de lo que nos rodea. Daniel reflexionó sobre lo que decía. Había pasado años explorando lugares remotos, enfrentándose a cañones, ríos y desiertos, pero nunca había pensado en la naturaleza de esa manera. Para él, los obstáculos eran retos físicos, no mensajes ni enseñanzas. La forma en que Ailén veía el mundo lo hacía sentir que su propia experiencia era limitada, que había aprendido solo una parte de lo que existía. Decidió compartir un poco de su vida también. Yo crecí en la ciudad, dijo. Nunca imaginé que terminaría explorando lugares como este. Todo comenzó como curiosidad, pero luego se volvió necesidad. La soledad, el silencio, me enseñaron mucho, pero creo que tú has aprendido cosas que yo nunca podré entender solo. Ailén sonrió, pero no respondió de inmediato. Observaba el fuego, como si buscara las palabras correctas. Es diferente, dijo finalmente. Pero eso no significa que uno sea mejor que el otro. Solo, que vemos el mundo de manera distinta. Tu valentía es visible, la mía es silenciosa, pero ambas son necesarias. Daniel sintió un respeto profundo por ella. No solo había sobrevivido a un derrumbe, sino que también estaba compartiendo su conocimiento, enseñándole algo que él no podía aprender solo. Había algo en la forma en que hablaba, en su serenidad, que lo hacía sentir más vivo, más consciente de cada detalle a su alrededor. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y Daniel decidió revisar el entorno para asegurarse de que no había peligros cercanos. Mientras caminaba un poco alrededor, notó que Ailén observaba cada movimiento con atención, casi como si pudiera anticipar cualquier problema antes de que ocurriera. Esa intuición le impresionaba, y no pudo evitar preguntarle, ¿siempre sabes lo que va a pasar? Ailén soltó una pequeña risa, apenas audible. No siempre. Pero aprendo a leer las señales, a escuchar el viento,
a sentir el suelo. Las piedras, los árboles, los animales, todo tiene algo que decir si prestas atención. Daniel se quedó en silencio un momento, admirando la sabiduría que emanaba de ella. Era más que conocimiento, era conexión, comprensión profunda de un mundo que él apenas empezaba a percibir. Por primera vez, sintió que podía aprender algo que cambiaría su forma de ver la vida, algo que no tenía que ver con mapas ni rutas, sino con paciencia, observación y respeto. Se sentaron de nuevo cerca del fuego, compartiendo un poco de comida que Daniel llevaba en su mochila. Mientras comían, comenzaron a planear la siguiente parte de su recorrido. Sabían que salir del cañón no sería fácil, y que la noche podría traer nuevos desafíos. Aileen le indicó varios senderos seguros y le enseñó a reconocer ciertos puntos de referencia, rocas con marcas naturales, árboles con formas especiales, y señales que podrían pasar desapercibidas para alguien sin su conocimiento. Daniel puso atención a cada indicación, repitiéndolas mentalmente para no perderse. Cada palabra de Aileen era valiosa, cada gesto suyo parecía contener una lección. Poco a poco, comprendió que su supervivencia dependía no solo de su fuerza física, sino también de su capacidad para confiar y aprender. Durante la caminata nocturna hacia un lugar más seguro, Daniel comenzó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas, el susurro del viento entre las rocas, el olor de la tierra húmeda después del calor del día, el brillo de ciertos minerales bajo la luz de la luna. Aileen le mostraba cómo interpretar cada detalle, cómo entender que todo tenía un significado. Si aprendes a escuchar, le dijo, la tierra te guía. No tienes que forzar nada, solo moverte con cuidado, prestar atención y respetar lo que te rodea. Daniel asintió, sintiendo que cada palabra se grababa en su mente. Nunca había experimentado algo así, y algo dentro de él empezaba a cambiar. No era solo admiración por Aileen, era una sensación de que su propio mundo se estaba expandiendo, de que había nuevas posibilidades que antes no había considerado. Llegaron a un pequeño refugio natural formado por unas rocas que creaban un espacio protegido del viento. Allí, se sentaron a descansar nuevamente. Aileen sacó una manta que había llevado, cubriéndolos a ambos mientras Daniel encendía nuevamente un pequeño fuego. La luz iluminaba sus rostros, mostrando expresiones de concentración, cansancio y una creciente confianza mutua. Mañana será un día difícil, dijo Daniel. El cañón no nos dará tregua. Lo sé, respondió Aileen. Pero juntos, podemos encontrar el camino. No será fácil, pero tampoco imposible. Esa confianza mutua, recién nacida pero firme, parecía darles fuerza. Daniel sintió que, por primera vez, no estaba solo en un lugar hostil. Aileen no era solo alguien a quien había rescatado, era una guía, una compañera, alguien que le enseñaría a ver el mundo de manera distinta. Mientras la noche avanzaba, los sonidos del cañón cambiaban, el viento se suavizaba, algunos animales nocturnos se movían en la distancia, y el cielo estrellado cubría la inmensidad del desierto. Daniel y Aileen permanecieron en silencio, dejando que la tranquilidad los envolviera, conscientes de que su vínculo crecía con cada instante compartido, con cada aprendizaje y cada gesto de cuidado mutuo. Antes de dormir, Daniel miró a Aileen y dijo, gracias por confiar en mí. No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti. Aileen sonrió levemente, y sus ojos reflejaron la misma gratitud. Y yo gracias a ti. No todos habrían hecho lo mismo por alguien que apenas conocen. Ese momento selló algo silencioso entre ellos, respeto, admiración y el inicio de un vínculo que cambiaría la manera en que ambos verían la vida. El cañón había sido solo el inicio, el rescate solo el comienzo. Lo que venía después dependería de cómo aprendieran a confiar y a apoyarse mutuamente. Mientras se acomodaban para dormir bajo el cielo estrellado, Daniel pensó en lo inesperado de la vida, un grito en el cañón, un rescate arriesgado, una joven con conocimientos ancestrales, todo parecía casual, pero algo le decía que su encuentro con Aileen había sido más que coincidencia.
Y Aileen, observando las estrellas, sintió que su propio destino, que hasta ese momento había sido incierto y solitario, comenzaba a entrelazarse con el de Daniel, marcando el inicio de una historia que cambiaría ambos mundos para siempre. El amanecer llegó lentamente al cañón, tiñendo las rocas de tonos dorados y naranjas. Daniel se despertó primero, sus ojos recorriendo el paisaje mientras el frío de la madrugada todavía se aferraba a la tierra. Aileen seguía dormida junto al fuego, su respiración tranquila y constante. Daniel sintió una mezcla de admiración y preocupación. La joven no solo había sobrevivido al derrumbe, sino que también parecía capaz de enfrentar cualquier desafío que el cañón les presentara. Se levantó despacio para no despertarla, y revisó el terreno a su alrededor. El cañón, aunque bello, estaba lleno de riesgos ocultos, piedras sueltas, senderos estrechos, y quizá alguien más que no quisiera verlo salir con vida. Mientras caminaba unos metros para inspeccionar el área, recordó la noche anterior, la forma en que Aileen le había enseñado a leer las señales de la tierra, el viento y los animales. Era impresionante cómo podía anticipar peligros antes de que se presentaran. Aileen abrió los ojos con un bostezo, y al ver a Daniel, sonrió levemente. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondió él. «Pero gracias a ti, estoy listo para seguir adelante». Ambos comenzaron a caminar por un estrecho sendero que Aileen había identificado como seguro. Cada paso requería concentración, las piedras podían ceder en cualquier momento, y el cañón parecía aún más imponente con la luz del sol iluminando sus paredes. Daniel notaba que cada gesto de Aileen estaba lleno de intención, cómo colocaba los pies, cómo evaluaba la tierra antes de avanzar, cómo observaba el cielo y el viento. Era como si todo el lugar hablara y ella supiera escucharlo. Mientras avanzaban, Aileen comenzó a contarle más sobre su pasado. Cuando era niña, aprendí a cazar y a pescar, dijo. Mi tribu nos enseñó que la tierra nos da, pero también nos exige respeto. Nunca tomamos más de lo necesario, y siempre prestamos atención a las señales. Daniel escuchaba fascinado. Él había viajado por muchos lugares peligrosos, pero nunca había pensado en la naturaleza de esa manera. Para él, los retos eran físicos, no mensajes que la tierra le enviaba. Cada palabra de Aileen le hacía sentir que estaba aprendiendo algo esencial, algo que cambiaría la forma en que veía el mundo. De repente, un ruido seco hizo que ambos se detuvieran. Daniel puso la mano sobre la empuñadura de su cuchillo, mientras Aileen se inclinaba hacia una roca, observando en silencio. A lo lejos, entre las sombras de las rocas, se movían figuras desconocidas. Daniel pudo distinguir siluetas humanas, avanzando con cautela. «No estamos solos», susurró Daniel. Aileen asintió, su mirada concentrada. «Cuidado», dijo. «No sabemos si son amigos o enemigos. Mantente detrás de mí y sigue mis movimientos». Ambos comenzaron a avanzar con extrema precaución, utilizando el terreno como protección. Aileen les indicaba dónde pisar, cómo mantenerse ocultos, y cuándo detenerse. Daniel se dio cuenta de que la sangre apache que corría por sus venas no solo le daba fuerza, sino también un conocimiento profundo del entorno que él no podía replicar. Era como si pudiera leer el cañón de manera instintiva, anticipando cada movimiento de sus posibles perseguidores. A medida que se acercaban a un pequeño desfiladero, Daniel notó que uno de los hombres llevaba un rifle. La tensión se volvió inmediata. Aileen lo observó detenidamente y señaló un sendero estrecho que subía por un lado del cañón. «Si tomamos ese camino, podemos escapar sin ser vistos», susurró. Daniel asintió y la siguió. Subieron lentamente, con cuidado de no resbalar. Cada paso era una prueba de concentración y confianza. Mientras avanzaban, Aileen le explicaba cómo leer las sombras y los ruidos para anticipar los movimientos de los demás. Daniel se sentía impresionado, nunca había confiado tanto en otra persona para su supervivencia. Finalmente, lograron salir del alcance de los hombres y se escondieron detrás de unas rocas grandes, recuperando el aliento.
Daniel miró a Ailén, sorprendido por su habilidad. Eres increíble, dijo. No sé cómo haces todo esto sin miedo. Ailén sonrió, pero su expresión era seria. No es que no tenga miedo, respondió. Es que aprendo a controlarlo y a usarlo para pensar, no para detenerme. El miedo puede salvarte la vida si lo manejas bien. Daniel comprendió que estaba aprendiendo más de ella que de cualquier libro o experiencia previa. La intuición, la paciencia, la observación, todo era parte de una fuerza silenciosa que podía superar incluso los peligros más grandes del cañón. Pasaron el resto de la mañana avanzando con cautela, evitando caminos visibles y utilizando los conocimientos de Ailén para sortear obstáculos. Daniel empezó a notar cambios en sí mismo, su forma de mirar el terreno, su manera de moverse, su paciencia. Era como si la presencia de Ailén despertara algo dentro de él, un respeto profundo por la tierra y una nueva forma de entender el peligro. Al mediodía, encontraron un pequeño oasis escondido entre las rocas. Ailén lo había identificado desde lejos, guiada por las señales del viento y la vegetación. Allí se detuvieron para descansar y beber agua. Mientras lo hacían, Daniel notó que Ailén se movía con cuidado, recogiendo algunas hierbas y examinando el agua para asegurarse de que fuera segura. Tu conocimiento es impresionante, dijo él. No solo sabes sobrevivir, también sabes cómo aprovechar cada recurso sin dañarlo. Ailén lo miró con un destello de orgullo y serenidad. Eso es lo que nos enseñan, dijo. No solo sobrevivir, sino hacerlo de manera que todo siga en equilibrio. La tierra nos da, pero también nos exige respeto y cuidado. Daniel se quedó en silencio, reflexionando sobre la profundidad de sus palabras. No era solo la supervivencia física lo que importaba, sino también la conexión con todo lo que los rodeaba, rocas, agua, viento y vida silvestre. Cada decisión que tomaban tenía un impacto, y aprender a reconocerlo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras descansaban, el sonido de los hombres que los habían perseguido se escuchó a lo lejos. Daniel tensó los músculos, listo para actuar, pero Ailén lo detuvo con un gesto. Calma, dijo. Observa primero. Ella se levantó lentamente y se movió con precisión hacia una roca que les daba vista del camino. Observó, escuchó y luego volvió con la información. Han tomado un desvío. No nos han visto, informó. Podemos seguir adelante, pero debemos mantenernos alerta. Daniel asintió, impresionado por la claridad de su juicio. La sangre apache de Ailén, su herencia, no era solo un detalle cultural, era una guía, una ventaja que él no tenía y que ahora podía aprender a respetar y seguir. Continuaron su camino, avanzando lentamente entre las rocas y desfiladeros, evitando senderos abiertos y utilizando cada recurso que Ailén le enseñaba. Daniel sentía que estaba transformándose, su enfoque, su paciencia y su forma de observar el mundo comenzaban a cambiar. Ya no era solo un explorador solitario, estaba aprendiendo a confiar, a observar y a moverse con inteligencia, no solo con fuerza. Al final de la tarde, llegaron a un punto más alto del cañón, desde donde podían ver gran parte del terreno que habían recorrido. Daniel se quedó sin palabras, la magnitud del cañón, sus paredes imponentes y los senderos serpenteantes se extendían como un mapa vivo. Ailén lo observó, comprendiendo su admiración. Es hermoso, ¿verdad? Dijo ella. Pero también peligroso. Cada paso requiere atención. Daniel asintió, sintiendo una mezcla de respeto y asombro. Sabía que no solo habían sobrevivido juntos, sino que también habían aprendido a entenderse mutuamente, a confiar y a anticipar peligros de maneras que antes le habrían parecido imposibles. Cuando el sol comenzó a ocultarse nuevamente, ambos decidieron preparar un refugio temporal entre unas rocas altas que los protegieran del viento y de posibles amenazas. Daniel encendió un fuego mientras Ailén preparaba un espacio seguro para descansar. Durante la noche, compartieron historias, sueños y reflexiones. Daniel hablaba de su vida en la ciudad, de sus viajes y exploraciones,
Ailén hablaba de su tribu, de sus enseñanzas y de cómo había aprendido a leer la tierra y respetarla. Ese intercambio fortaleció su vínculo. Daniel comprendió que Ailén no solo le enseñaba supervivencia física, sino también una forma de vida basada en la observación, el respeto y la paciencia. Cada historia, cada consejo y cada gesto de Ailén era una lección que él no olvidaría jamás. Antes de dormir, Daniel miró a Ailén y dijo, «Gracias por enseñarme tanto en tan poco tiempo. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar mi forma de ver las cosas tan rápido». Ailén sonrió suavemente y respondió, «Y yo también aprendo de ti. No siempre es fácil confiar, pero tú lo hiciste. Eso también requiere valentía». La noche cayó completamente, cubriendo el cañón con sombras profundas y un cielo estrellado que parecía infinito. Daniel y Ailén se acomodaron junto al fuego, sintiendo que cada desafío superado los había acercado más, no solo físicamente, sino también en confianza y comprensión. Sabían que lo que venía sería aún más difícil, pero también que ahora estaban mejor preparados, juntos, fuertes y conscientes de la fuerza que podían encontrar en su vínculo. El amanecer llegó con una luz suave que bañaba las paredes del cañón, iluminando las grietas y las piedras que habían recorrido durante días. Daniel se despertó primero, como de costumbre, y observó a Ailén mientras estiraba los brazos y miraba el cielo. Había algo en ella que parecía parte del propio paisaje, tranquila, fuerte y conectada con cada detalle del entorno. «Buenos días», dijo Daniel, intentando no romper la calma de la mañana. Ailén lo miró y sonrió levemente. «Buenos días», respondió. «Hoy será un día importante». Daniel arqueó las cejas, curioso. «¿Importante?», preguntó. «¿Por qué?». «Porque hoy vas a conocer algo de mi mundo que pocos forasteros han visto», dijo Ailén, levantándose y señalando un sendero estrecho que subía por la ladera del cañón. «Vamos a un lugar sagrado para mi tribu». Daniel sintió una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca había estado en contacto con tradiciones tan profundas ni había imaginado que el cañón guardara secretos tan antiguos. Sin perder tiempo, comenzaron a caminar, avanzando con cuidado entre las piedras y las raíces de los árboles que crecían en lugares inesperados. Cada paso era una lección. Ailén le enseñaba a reconocer los senderos ocultos, a sentir el terreno y a anticipar los obstáculos. Cuando era niña, comenzó Ailén mientras caminaban, mi tribu me enseñó a escuchar la tierra. Cada roca, cada árbol, cada río tiene un espíritu, un mensaje. No todos pueden entenderlo, pero quienes lo aprenden descubren un equilibrio que cambia la vida. Daniel escuchaba con atención, asombrado. No era solo supervivencia física lo que Ailén le enseñaba, era un conocimiento profundo sobre la vida y la naturaleza, sobre cómo actuar con respeto y conciencia. Sentía que cada palabra estaba impregnada de sabiduría, y comprendía que su vínculo con Ailén iba mucho más allá de un simple rescate en el cañón. A medida que ascendían, el terreno se volvía más difícil. Las paredes del cañón se estrechaban y algunas piedras amenazaban con desprenderse. Daniel se movía con cuidado, siguiendo cada indicación de Ailén. Sus manos sujetaban las rocas con precisión, sus pies buscaban estabilidad en lugares aparentemente imposibles. «Casi llegamos», dijo Ailén, señalando una abertura entre dos grandes peñascos. «Por aquí es». Al atravesar la abertura, Daniel quedó sin aliento. Ante él se extendía un valle oculto, cubierto de vegetación y bañado por la luz de la mañana. En el centro, un pequeño río serpenteaba entre piedras lisas y árboles antiguos. La belleza y la serenidad del lugar eran tan intensas que Daniel sintió que el tiempo se detenía. «Este lugar es sagrado», explicó Ailén. «Aquí mi tribu realiza ceremonias, enseña a los jóvenes y aprende de la tierra. Pocos forasteros han estado aquí, y debes comportarte con respeto». Daniel asintió, comprendiendo la importancia de lo que estaba viendo. Se dio cuenta de que no podía tratar este lugar como cualquier otro, debía aprender a observar, a escuchar y a honrar lo que Ailén le mostraba.
Mientras caminaban junto al río, Aileen le enseñaba cómo identificar plantas comestibles, cómo reconocer señales de animales y cómo interpretar los sonidos del entorno. Daniel estaba fascinado, cada detalle parecía tener un significado, y su mente se llenaba de conocimientos que nunca había imaginado. La sangre apache que corre por mí, dijo Aileen mientras señalaba ciertos símbolos tallados en piedras antiguas, no es solo herencia. Es conocimiento, historia y conexión. Nos recuerda quiénes somos y cómo debemos vivir. Daniel la miró, entendiendo que lo que ella decía no era solo una lección de supervivencia, sino también una enseñanza de vida. Su valentía, su intuición y su respeto por la tierra eran un legado que él no podía ignorar. Por primera vez, comprendía que el destino de Aileen estaba profundamente ligado a su cultura y a su historia. Se detuvieron cerca de un grupo de piedras dispuestas en círculo, cubiertas de musgo y con marcas antiguas. Aileen se arrodilló, colocando sus manos sobre las piedras, cerrando los ojos y respirando profundamente. Daniel la observó, curioso y respetuoso, sin atreverse a interrumpir. Estas piedras, explicó Aileen después de unos minutos, son un recordatorio de quienes vinieron antes que nosotros. Nos enseñan paciencia, respeto y equilibrio. Cada generación aprende algo nuevo, pero siempre honrando lo que se ha recibido. Daniel sintió un respeto profundo por la sabiduría de Aileen y por la conexión que ella tenía con sus raíces. Se dio cuenta de que su propia vida, llena de aventuras y exploraciones, había sido superficial comparada con la profundidad de lo que estaba aprendiendo ahora. Mientras continuaban explorando, Aileen le mostró cuevas pequeñas, lugares de meditación y senderos ocultos que solo alguien con su conocimiento podría descubrir. Daniel comprendió que estaba entrando en un mundo que no podía comprender completamente de inmediato, pero que empezaba a transformar su manera de ver la vida y la naturaleza. Al mediodía, descansaron junto al río. Daniel miraba el agua clara y sentía una paz que no había experimentado antes. Nunca imaginé que algo así existiera, dijo. Es más que belleza, es conocimiento, historia y vida. Aileen sonrió. Eso es lo que mi tribu ha aprendido durante generaciones. El respeto a la tierra nos enseña a vivir en equilibrio. Y ahora tú también formas parte de esto, aunque sea por un tiempo. Mientras descansaban, el viento trajo consigo un sonido extraño. Daniel tensó los músculos y se puso de pie, observando a su alrededor. Aileen lo hizo también, pero su expresión permaneció calmada. Tranquilo, dijo. Solo es el bosque moviéndose, nada que temer. Daniel comprendió que su calma provenía del conocimiento profundo que Aileen tenía del entorno. No era miedo lo que lo guiaba, sino comprensión, experiencia y respeto. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a confiar en algo más grande que él mismo, y en alguien que podía leer el mundo de manera que él aún no comprendía completamente. Por la tarde, Aileen lo llevó a un pequeño claro donde se veían símbolos pintados y grabados en piedras y árboles. Estos símbolos cuentan historias, explicó. Historias de mi gente, de nuestra conexión con la tierra y con los antepasados. Cada línea, cada dibujo tiene un significado. Daniel se acercó para observar más de cerca. Fascinado, trató de memorizar los símbolos y sus significados. No podía evitar sentir que cada enseñanza de Aileen lo estaba transformando, abriendo su mente y su corazón a nuevas formas de pensar y de vivir. La valentía no solo se demuestra enfrentando peligros, dijo Aileen mientras señalaba los símbolos. También se demuestra respetando, aprendiendo y cuidando lo que nos rodea. Daniel asintió, comprendiendo que lo que había comenzado como un rescate se estaba convirtiendo en una experiencia mucho más profunda. Había aprendido a confiar, a observar y a valorar algo más que su propia supervivencia. Estaba descubriendo que la fuerza de Aileen no solo residía en su cuerpo, sino en su historia, su cultura y su conexión con la tierra. A medida que la tarde se convertía en noche, ambos regresaron al refugio improvisado entre las rocas. Daniel sentía que cada paso del día había cambiado algo en él.
Había aprendido sobre la paciencia, la observación y la conexión profunda con el entorno. Su relación con Ailén se había fortalecido, basada ahora en confianza, respeto y aprendizaje mutuo. Antes de dormir, Daniel miró a Ailén y dijo, hoy entendí algo que nunca había comprendido antes. No es solo sobrevivir, es vivir con conciencia. Gracias por enseñarme esto. Ailén sonrió suavemente, con los ojos brillando a la luz del fuego. Y yo aprendo de ti también, respondió. Porque confiar no es fácil, y tú lo hiciste. Eso también requiere valentía. La noche cubrió el cañón con su manto oscuro, y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Daniel y Ailén se acomodaron para descansar. Sabían que los desafíos aún no habían terminado, que el cañón guardaba secretos y peligros, pero también comprendían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El vínculo que habían creado durante el día era más fuerte que cualquier miedo. Daniel había descubierto un mundo nuevo gracias a Ailén, y ella había encontrado en él un compañero confiable y valiente. Sus destinos empezaban a entrelazarse, y ninguno de los dos podía imaginar cuánto cambiaría eso sus vidas en los días que vendrían. El amanecer se colaba lentamente entre las paredes del cañón, tiñendo las rocas con un color dorado que parecía mágico. Daniel y Ailén se despertaron con una sensación de alerta y anticipación, sabían que aquel día sería decisivo. Las sombras de los riscos se alargaban y el silencio del cañón era profundo, interrumpido solo por el murmullo del río que serpenteaba más abajo. Ambos se prepararon para continuar su travesía, conscientes de que los peligros aún no habían desaparecido. Hoy debemos avanzar con cuidado, dijo Ailén, mientras ajustaba su mochila. No sabemos si los hombres que nos perseguían han seguido nuestro rastro o si nuevos peligros nos esperan. Daniel asintió, observando la mirada tranquila y decidida de Ailén. Había aprendido mucho de ella, no solo sobre supervivencia, sino también sobre paciencia, observación y confianza. Cada paso que daban juntos era ahora un acto de cooperación, donde sus habilidades se complementaban. Él aportaba fuerza y estrategia, y ella intuición y conocimiento profundo del entorno. Comenzaron a avanzar por un sendero estrecho que bordeaba un acantilado. Daniel sentía que cada roca, cada raíz y cada sombra debía ser evaluada cuidadosamente. Ailén se movía con precisión, guiándolo con silenciosas señales de mano y suaves indicaciones. Había algo casi místico en su manera de leer el terreno, cada movimiento, cada gesto, parecía estar sincronizado con la tierra misma. Si seguimos por aquí, llegaremos a un lugar donde podremos descansar y planear nuestra salida del cañón, dijo Ailén, señalando un punto elevado a lo lejos. Pero primero debemos atravesar este desfiladero. El desfiladero era estrecho, con paredes de roca que se alzaban a ambos lados. Piedras sueltas amenazaban con caer en cualquier momento, y un paso en falso podría ser fatal. Daniel respiró hondo, recordando todas las lecciones que Ailén le había enseñado: observar, anticipar y actuar con calma. Avanzó lentamente, confiando en la guía de Ailén. Mientras caminaban, Ailén comenzó a relatar historias de su tribu. Hace muchos años, nuestros ancestros enfrentaron desafíos similares, dijo. Aprendieron a trabajar juntos, a confiar en la tierra y en quienes los acompañaban. Solo así pudieron sobrevivir y mantener viva nuestra cultura. Daniel escuchaba fascinado. Cada historia que contaba Ailén era un recordatorio de la fuerza de su pueblo, de la sabiduría transmitida de generación en generación. Sentía que cada palabra le daba una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que significaba enfrentar adversidades. De repente, un ruido detrás de ellos lo hizo detenerse. Daniel tensó los músculos y giró la cabeza, observando cuidadosamente. Entre las sombras se movían figuras humanas, los hombres que los habían perseguido en días anteriores. Daniel comprendió que la situación era crítica. «Mantente detrás de mí», susurró Ailén. «Debemos actuar con calma. Ellos no saben que conocemos cada rincón de este lugar». Avanzaron con extrema precaución, usando cada enseñanza que Ailén le había dado.
Se ocultaron entre rocas, saltaron piedras con cuidado y se movieron como sombras por el desfiladero. Daniel se sorprendió de la calma con la que Aileen manejaba la situación, no había temor en ella, solo confianza en sus conocimientos y habilidades. Cuando lograron avanzar lo suficiente para perder de vista a los perseguidores, se detuvieron a recuperar el aliento. Daniel estaba impresionado, nunca había confiado tanto en otra persona para su supervivencia. Aileen no solo le había salvado la vida, sino que también le había enseñado a moverse y a pensar de manera diferente, a anticipar peligros y a respetar la fuerza del entorno. Gracias, dijo Daniel, con sinceridad. No sé cómo habría salido de allí sin ti. Aileen lo miró con una mezcla de respeto y suavidad. Y yo también confío en ti, dijo. La valentía y la paciencia que demuestras no son comunes. Mientras continuaban, llegaron a un valle escondido que Aileen había identificado previamente. Allí podían descansar y planear los siguientes pasos. Daniel observó el lugar, árboles altos, agua clara, y una sensación de seguridad que hacía tiempo no sentía. Era un refugio natural, perfecto para recargar fuerzas antes del tramo final del cañón. Mientras descansaban, Daniel reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en los días recientes. La sangre apache de Aileen, su conocimiento profundo de la tierra y su capacidad de anticipar peligros habían cambiado su forma de ver la vida. Ya no era solo un explorador solitario, ahora comprendía la importancia de la cooperación, de la confianza y del respeto por todo lo que los rodeaba. Aileen, por su parte, observaba a Daniel y sentía que algo había cambiado en él. Su valentía ya no era solo física, sino también emocional. Había aprendido a escuchar, a observar y a confiar, habilidades que complementaban perfectamente su propio conocimiento. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el cañón les presentara. Al caer la tarde, decidieron avanzar hacia la salida del cañón. El sol se escondía lentamente, y la luz dorada iluminaba las paredes rocosas, creando sombras que parecían moverse con ellos. Cada paso requería concentración, piedras sueltas, senderos estrechos y el temor de encontrar a los hombres que los habían perseguido aún estaba presente. Mantén los ojos abiertos, dijo Aileen. Cualquier error puede ser costoso. Daniel asintió, siguiendo cada indicación. Mientras avanzaban, Aileen le enseñaba señales que él no había notado antes, cambios en la vegetación, marcas en las rocas y sonidos del viento que indicaban la presencia de alguien más. Cada enseñanza era una herramienta más para sobrevivir y para fortalecer su vínculo. Finalmente, llegaron a un punto elevado desde donde podían ver la salida del cañón. Daniel sintió una mezcla de alivio y admiración, habían superado obstáculos que parecían imposibles, y lo habían hecho juntos, confiando el uno en el otro. Lo logramos, dijo Daniel, con una sonrisa. El cañón ya no nos detendrá. Aileen asintió, pero su mirada era seria. Todavía debemos ser cautelosos, dijo. La libertad no significa que los peligros hayan desaparecido, pero sí que podemos enfrentarlos mejor juntos. Daniel comprendió que su vínculo con Aileen era más fuerte que cualquier miedo. No solo habían sobrevivido físicamente, sino que también habían aprendido a confiar, a apoyarse y a respetar las habilidades del otro. La sangre apache de Aileen había cambiado su perspectiva, enseñándole a ver la vida con mayor profundidad y respeto. Mientras descendían hacia la salida, Daniel y Aileen compartieron recuerdos, aprendizajes y silencios que fortalecían su conexión. Cada gesto, cada palabra y cada mirada reforzaban la idea de que sus destinos estaban entrelazados. Lo que comenzó como un rescate inesperado se había transformado en una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar al borde del cañón, donde el terreno se abría hacia un valle más amplio y seguro, Daniel miró a Aileen y dijo, «Nunca olvidaré esto. No solo por la aventura, sino por todo lo que me has enseñado». Aileen lo miró con una sonrisa tranquila. «Y yo tampoco», dijo. «Nuestro encuentro no fue casual. La tierra, las circunstancias y nuestras decisiones nos han llevado hasta aquí».
Ahora depende de nosotros qué hacemos con lo que aprendimos. Ambos caminaron juntos hacia el valle, sintiendo que el cañón quedaba atrás, pero que sus lecciones permanecerían con ellos para siempre. Daniel comprendió que su vida ya no sería la misma, la valentía, la paciencia y la conexión que había descubierto junto a Ailén habían transformado su destino. Ailén, por su parte, también sentía que algo había cambiado. La experiencia con Daniel le enseñó que la confianza y la cooperación podían abrir caminos que la soledad nunca permitiría. La fuerza de su sangre apache había guiado sus pasos, pero también había encontrado un compañero digno de compartir ese conocimiento y respeto por la vida. Cuando el sol se ocultó completamente y la noche cubrió el valle con su manto estrellado, ambos se detuvieron a contemplar el horizonte. Habían enfrentado peligros, aprendido a confiar y a apoyarse mutuamente, y habían descubierto que la vida podía cambiar en un instante, con un encuentro inesperado y una conexión profunda. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Ailén lo miró, con una mirada que reflejaba determinación y calma. Seguir adelante, respondió. No sabemos qué nos espera, pero sí sabemos que podemos enfrentarlo juntos. La vida nos ha dado esta oportunidad, y no la desperdiciaremos. Daniel asintió, sintiendo que finalmente comprendía el significado de valentía y confianza. No era solo enfrentar peligros, sino también abrir el corazón, aprender de los demás y respetar cada lección que la vida ofrecía. Mientras caminaban hacia la nueva tierra que se abría ante ellos, Daniel y Ailén comprendieron que sus destinos estaban ahora entrelazados de manera irrevocable. La sangre apache de Ailén, su conocimiento y su sabiduría habían transformado la vida de Daniel, y juntos habían encontrado fuerza, respeto y un vínculo que nadie podría romper. El cañón había sido solo el comienzo. Ahora, con el horizonte frente a ellos, podían enfrentar cualquier desafío, sabiendo que lo habían superado todo juntos, y que lo mejor de sus vidas aún estaba por venir.